Aprendo en casa. Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión de Aprendo en Casa del día de hoy, con el curso Ciencia y Tecnología, donde hablaremos de un elemento muy importante para nosotros y para el planeta en general. Nos referimos al agua, que es el elemento más predominante en la Tierra. Está en todos lados, hasta en nuestro cuerpo, y es el elemento que permite que se genere la vida. Bueno, gracias al agua y al oxígeno y la gravedad y la temperatura. ¿Se acuerdan de todo lo que vimos la semana pasada cuando viajamos hasta Marte? En ese programa vimos todos los elementos que debían generarse en Marte para que pudiese existir vida en ese planeta. Y nos basamos en los elementos que son fundamentales para que exista la vida en la Tierra. Y uno de ellos es el agua. Y es que sin ella no existiría la vida. Está en todos lados, se encuentra en todos los seres vivos, desde nosotros hasta nuestra comida. Y por eso quiero que estén muy atentos en casa para que puedan ver el siguiente video y responder a esta pregunta. Ya saben, lápiz y papel a la mano, por favor. La pregunta es: ¿cuáles son las propiedades del agua que hacen posible la vida? Se las repito una vez más para que quede clarísimo. ¿Cuáles son las propiedades del agua que hacen posible la vida? ¿Lo tienen? ¡Perfecto! Entonces, listos para disfrutar nuestro acuoso video. El agua. Ese es el tema del día de hoy. ¿Estás listo? Estoy más que listo. ¿Cuaderno al momento? Sí. A ver, aquí está. Muy bien, Isaac. A comenzar. ¿Qué hubiera sido de la Tierra sin agua? Probablemente un desierto deshabitado, pues la vida precisamente se originó en los océanos, donde aparecieron y fueron evolucionando los primeros microorganismos. Según el biólogo ruso Alexander Oparin, las primeras moléculas orgánicas que conforman a los seres vivos surgieron de las reacciones de sustancias inorgánicas, como hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, presentes en el agua. Posteriormente, en 1953, Stanley Miller experimentó con un tubo que contenía agua, metano, amoníaco e hidrógeno que simulaban la atmósfera primitiva de la Tierra, un balón de agua representando al océano de ese entonces y descargas eléctricas controladas. Luego de unos días, se observaron aminoácidos orgánicos en el agua del balón u océano. Por lo tanto, el mejor escenario para el origen de la vida fue el agua de la Tierra primitiva, y todos los seres vivos dependen del agua para existir. El agua cumple funciones muy importantes para los seres vivos. Es el medio en el que se llevan a cabo diferentes reacciones químicas, como la respiración celular y la fotosíntesis. Además, permite los movimientos internos de la célula y ayuda a mantener su forma al mantener la presión interior. Si pensamos en los seres vivos, el agua es necesaria para la regulación de la temperatura corporal y muy útil para soportar las temperaturas externas. Además de ello, actúa como lubricante en las articulaciones y facilita el movimiento. Podemos decir que el agua es fundamental e indispensable para que un ser vivo pueda mantener su equilibrio interno. Esto se resume a que en los humanos, casi el 70% puede estar compuesto por agua. Para ser más precisos, el cerebro se compone en un 70% de agua, la sangre en un 80% y los pulmones en un 90%. Ya queda claro que sin el agua no hay vida. Pero ¿qué es exactamente el agua? ¿En qué forma se encuentra? ¿Cómo hace posible la vida? El agua es la sustancia más abundante del planeta. Aproximadamente el 70% está cubierto por el agua y se encuentra naturalmente en el ambiente en cualquiera de los tres estados de la materia: sólido, gaseoso y líquido. Siendo esta última la forma en la que se desarrolla la vida y la que más es aprovechada por los seres vivos.
Adicionalmente, el 97.5% de agua es salada, mientras que solo el 2.5% es dulce, y de esta cantidad, el 70% está congelada en glaciares y en las capas acuíferas en zonas profundas de la Tierra. ¿Y qué determina en qué estado se encuentra el agua? El agua requiere 0 grados Celsius de temperatura para estar en forma de hielo, entre 5 a 95 grados Celsius para encontrarse en estado líquido y a más de 100 grados Celsius para presentarse en estado gaseoso, como vapor de agua. Y esto se debe a sus características químicas. Y si analizamos la estructura del agua, se trata de una molécula inorgánica formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esto le otorga una característica bipolar positiva en la parte de los átomos de hidrógeno y negativo por el lado del átomo de oxígeno. Esta característica de la molécula facilita la unión entre moléculas, generando puentes de hidrógeno que unen la parte negativa de una molécula con la positiva de la otra. A diferentes temperaturas, los puentes de hidrógeno van mostrando ciertas características. Cuando el agua se congela por debajo de los 0 grados Celsius, cada molécula de agua queda establemente unida a otras 4 moléculas. Cuando nos encontramos a temperatura ambiente y el agua está en estado líquido, las moléculas tienen una elevada fuerza de cohesión que las mantiene dinámicamente unidas, consecuencia de la rápida formación y ruptura de los puentes de hidrógeno entre estas moléculas. Si calentamos las cosas, a partir de los 100 grados Celsius, el agua estará en su fase gaseosa, donde las moléculas se encuentran muy separadas y en desorden. Isaac, otra vez con música a todo volumen. No. Le bajé un poco de volumen para poder escucharte, ¿ah? Entonces, ¿has estado atento al primer video? Claro que sí. Es más, hice algunos apuntes. ¿Y qué dicen esos apuntes? A ver. Quiero escuchar. El agua es una molécula inorgánica compuesta por 3 átomos. Muy bien. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es una molécula bipolar porque presenta 2 cargas, una positiva y otra negativa. Muy bien, Isaac. Has hecho unos buenos apuntes. Al parecer el ejercicio hace que la sangre irrigue mejor por tu cuerpo y cerebro. No te pases, yo siempre tomo atención y estoy muy atento a todo. Y otra cosa sobre el agua es que ayuda en las funciones biológicas como reproducción celular y la fotosíntesis en el caso de las células vegetales. Exacto. Último dato que apunté. El agua regula la temperatura corporal. Y para eso debes beber el agua que has traído en tu tomatódromo. Exacto. Has estado atento, Isaac, y qué bueno que hayas tomado apuntes. Pero ahora tienes un mensaje de la profesora Irina. Claro, vamos a verlo. Hola Isaac, para que el agua se congele es necesario que sus moléculas puedan sujetarse a algo y así formar cristales de hielo. Estos núcleos alrededor de los cuales se van a sujetar las moléculas de agua pueden ser, por ejemplo, pequeñas partículas de polvo. Si no hubiera ninguna partícula o núcleo disponible, la temperatura podría seguir bajando hasta menos 42 grados centígrados para que recién el agua empiece a congelarse. Otro ejemplo es el agua de mar, que debido a las sales que tiene disueltas, para congelarse necesita menos 1,8 grados centígrados y no 0 grados como el agua pura. ¿Y los peces del mar cómo pueden vivir a temperaturas bajo cero? Algunas especies como el blénido antártico pueden regular el paso de proteínas a su sangre e impedir la formación de núcleos de hielo para poder vivir en las aguas heladas. Su sangre recién se congela a menos 0,5 grados centígrados. Saturno, qué interesante esas características sobre el agua y la baja temperatura. Lo que no sabía era que la sal impedía el congelamiento del agua. El agua más salada del planeta está en el lago Don Juan, en la Antártida. El agua es tan salada que no se congela a pesar que la temperatura ambiente es de unos menos 50 grados. La
hidratación es una acción que consiste en consumir líquidos en variadas formas, de modo continuo y permanente, con el objetivo de recuperar los líquidos naturales que el organismo gasta en diferentes actividades, especialmente cuando se realiza ejercicio y que han sido eliminados a través de la sudoración o transpiración. Esta acción es sumamente necesaria, pues el cuerpo humano se compone aproximadamente de 70% de agua, y sin ella el funcionamiento normal del cuerpo se vería perjudicado. Pero, ¿qué hace al agua un elemento tan importante, no solo para los seres vivos, sino para todo el planeta? La respuesta se resume en sus características: acción disolvente, elevada fuerza de cohesión entre moléculas, elevado calor específico, elevado calor de vaporización y mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. Veamos el primero: acción disolvente. El agua es un líquido que más sustancias disuelve. Por ello es conocido como el solvente universal. Esta propiedad se debe a su polaridad, lo que le permite disolver sales, ácidos y azúcares. Un ejemplo de ello son las bebidas azucaradas, en las que el azúcar se encuentra disuelta en agua. La siguiente característica del agua es su elevada fuerza de cohesión o unión entre sus moléculas, que se da por medio de los puentes de hidrógeno entre sus zonas polares y apolares. Es decir, sus moléculas se encuentran más unidas que las de otros líquidos. Y es así como el agua puede subir desde la raíz hasta la punta de árboles de grandes alturas. Esta cohesión causa un fenómeno conocido como tensión superficial, que se refiere a qué tan difícil es romper o estirar la superficie del agua. Cuando el agua está en contacto con el aire, las moléculas de agua se ordenan y se unen de tal manera que pareciera como si el agua estuviera cubierta por una película invisible. La tensión superficial que se genera es lo suficientemente fuerte como para permitir a algunos insectos caminar sobre el agua. El agua también se caracteriza por su alto calor específico. El calor específico es la medida de resistencia ante la absorción o liberación de calor, que en el agua es mayor a la de otros líquidos, como el alcohol etílico. Esto significa que para que el agua pueda subir su temperatura 1 grado, tiene que absorber mucho calor, 1 caloría de gramo de agua para ser exactos. Y esto protege a los seres vivos de cambios de temperatura violentos. Ahora sabes por qué demora tanto hervir agua. Y hablando de hervir, otra particularidad del agua es su elevado calor de vaporización, pues se necesita mucho calor para romper todos los enlaces de hidrógeno que unen las moléculas de agua, y así pasar de líquido a gas. A 25 grados, temperatura ambiente, se necesitan 580 calorías para que 1 gramo de agua se evapore, casi el doble de otras sustancias como el alcohol. Esto ayuda a regular la temperatura del planeta, pues los mares tropicales absorben mucha de la radiación solar para evaporarse y luego liberar ese calor cuando se forma la lluvia mientras se acerca a los polos. El agua también se distingue por su mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. El hielo puede flotar sobre el agua porque las moléculas de H2O se dilatan, es decir, se estiran, y es menos denso que el agua en estado líquido. Esto ocurre porque al bajar la temperatura del agua, sus enlaces de hidrógeno dejan de romperse y generarse, dejando de moverse, teniendo como consecuencia que cada molécula se una a 4 moléculas de agua, permaneciendo unidas. Gracias a esta característica, el agua en ríos, lagos y mares comienza a congelarse a partir de la superficie hacia abajo, y esta capa de hielo sirve de aislante y abrigo para los seres que viven por debajo. Pues aunque la temperatura sea muy baja en el exterior, la capa de hielo mantiene constante la temperatura en 0 grados, mientras que por debajo la temperatura puede mantenerse en 4 o 5 grados, que es suficiente para la supervivencia de ciertas especies. ¿Cómo vas con la lección de hoy, Isaac? Hablando de ese tema, ¿Problemas? tenía un problema porque no entiendo por qué el hielo no se hunde y solo flota. Te explicaré con un video. A ver.
Cuando el agua se congela, sus partículas ocupan más espacio, lo que no significa que pesen más. Esto ocurre gracias a los enlaces de hidrógeno que se estiran y se congelan, evitando el reordenamiento de las moléculas del agua. Ah, con razón cuando me preparo una limonada y con mis cubitos de hielo no se hunden, solamente flotan. Todo tiene una explicación científica, Isaac. Tienes mucha razón. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Hay un siguiente video. Vamos a verlo. El agua es el recurso natural más importante, porque gracias a ella hay vida en el planeta. Y esto se debe a que el agua también cumple un ciclo que es muy simple de comprender, pues inicia así. El sol calienta el agua de los océanos, que se convierte en vapor de agua y es elevado por los aires. Las corrientes de aire llevan ese vapor hacia la atmósfera y en las zonas de menor temperatura, este vapor de agua se condensa y se forman las nubes. A continuación empiezan las precipitaciones o lluvias, que según la altura y temperatura que se encuentre, pueden caer en forma de nieve y acumularse en capas de hielo. Por efecto de la gravedad, el agua discurre por el paisaje formando ríos y lagos hasta llegar nuevamente a los océanos. El ciclo del agua, conocido también como ciclo hidrológico, permite la creación de hábitats para la diversa fauna y flora que existe. Moldea el paisaje y renueva la calidad del agua en todo este proceso. Lamentablemente, este recurso no siempre es aprovechado de manera correcta. Es por eso que hoy en día, la falta de agua ya está comenzando a notarse en sitios donde antes abundaba. La población sigue creciendo, pero no las reservas de agua. El principal agente responsable de la disminución del agua en el planeta es el hombre, debido a la creación de presas y sistemas de desviación del agua. La extracción de agua para consumo humano reduce y degrada los hábitats. Los residuos líquidos en las zonas urbanas afectan la calidad del agua. La desecación de humedales para el desarrollo urbanístico también reduce los hábitats. Pero eso no es todo. La sobreexplotación y la contaminación suponen una amenaza para las reservas de agua subterránea. A todo ello se le suma un problema aún más alarmante, el calentamiento global, que puede provocar devastadoras inundaciones en algunas partes, pero sequías en otras. El H2O es una sustancia irreemplazable, con una presencia fundamental en la biosfera y vital para la existencia de los seres humanos, animales y plantas, que a pesar de los avances científicos, no puede ser repuesta en las cantidades necesarias por el hombre. Si bien todo hace parecer que el agua es aprovechada por todos en el planeta, 844 millones de personas no cuentan con un suministro de agua potable en sus viviendas. Para evitar que el agua almacenada en los hogares se contamine, es importante mantenerla en recipientes correctamente tapados, evitando así la introducción de sustancias y agentes contaminantes. El buen aprovechamiento del líquido elemento no se limita a formar parte del ecosistema, ni en su consumo. También es importante en hábitos relacionados con la higiene, como su uso en el aseo corporal, el lavado de frutas y verduras o en la cocción de los alimentos. Desde ahora prometo cuidar más el agua. De hecho, no cuesta mucho cambiar algunos hábitos, ¿no? Como por ejemplo, cuando me cepillo los dientes, cerraré el grifo. Qué buena toma de conciencia, Isaac. Ojalá muchas personas también imiten tu ejemplo. Pero ahora, ¿qué tal si realizas un experimento sobre el ciclo del agua? Claro, me parece interesante, pero ¿cómo va? Primero tienes que acercarte al anaquel de la profesora. A ver. En la parte de abajo encontrarás un bol con un tarrito de pintura, una cucharita y debajo también un papel de plástico. Ah, a ver. Al lado encontrarás una cuerda. Una cuerda. Así es. También encontrarás en el portatubos de ensayo una tinta vegetal. ¿Esta Así o es. esta? ¿La azul? La azul. Ya, pero igual voy a llevar todo, ya por si acaso para que no se me caiga. Claro que sí, Isaac. Con mucho cuidado, acomoda en la mesa de laboratorio. Regresa por favor al anaquel, que ahora tienes que traer agua. Agua. A ver. Encontrarás en alguna de esas botellas. Voy a elegir el azul. Perfecto. Ya está. Ahora sí, estamos listos para comenzar. Y ahora voy a poner en su lugar las cosas que me dijiste que traiga. Voy a poner la bolsa, la cuerda,
el bol, la tatita de pintura, que está bien bonita. Este recipiente que no sé todavía para qué va a servir. Tengo la cucharita, la botella de agua y ¿me puedes ayudar? ¿Qué es esto, Saturno? Lo que tienes ahí es un tubo de ensayo y dentro colorante azul, evidentemente. Y debes tener mucho cuidado porque es bastante delicado. Oh, por Dios, qué Ahora bonito. sí tienes todos los materiales listos para comenzar este experimento. Exacto, ¿y qué vamos a hacer? Primero, tienes que verter un poco de agua dentro del bol. A ver, ¿cómo abro esto? Ujú. Ya está. Un poco, ¿cuánto? Tú me dices. Muy bien. Suficiente, Isaac. Ya, perfecto. Poco a poco, si hace falta, iremos añadiendo más agua. Ahora, unas cuantas gotas del colorante. Ah, el azul. A ver, ¿me dices por favor cuánto? Ten mucho cuidado. Puedes comenzar con 2 gotas. Ya está. Creo que me pasé, pero suficiente. A ver. Ahora utiliza la cucharita para mover Vamos a mover. hasta poder tener un color uniforme. Sí, se ve bonito. Está Muy bonito. bien, Isaac. Esa pequeña cantidad de agua va a emular el mar. Pero, ¿qué te parece si añades un poco más de agua? Ah, ya. Exacto, para que quede como que el mar en sí se vea más grande, porque obviamente el mar tiene más agua, ¿no? Lógicamente. A ver. Suficiente, Isaac. Mm, Un poco más de colorante. sí. Unas cuantas gotitas más. Uy, Excelente. ya está. Vamos a moverlo. Como el mar azul, el mar azul, el mar azul. Ya está. Ahora sí lo tienes. Y como tú lo has dicho, ahora sí parece un mar azul. Exacto. Lo que viene a continuación es poner el otro recipiente pequeño Ajá. dentro del bol. Justo en medio. A ver. Digamos que eso va a emular una isla. Está flotando. Una isla flotante. Ahora vas a poner el plástico cubriendo el bol. A ver. Me corrige si está mal, ¿sí? A ver, lo pongo ahí. O lo estiro todo. Es mejor que estires todo. Ya, lo voy a estirar. Ahora, utilizando, La cuerda. tienes Sí. que atar alrededor del plástico. A ver, vamos a atarlo. Uy, ojalá que me salga bien, Saturno, porque estas cosas me ponen un poco nervioso, no sé hacer bien. Ya está listo. Veo que ya lo tienes listo. Claro que sí. La parte superior está bastante tensa. Sí, mira, a ver. Ahora sí. Ah, y este plástico funcionará como atmósfera. Correcto, Isaac. ¿Tienes sujeta la cuerda al bol? Sí, está muy sujeta. Ahora solo queda colocar el tarrito de pintura en medio del plástico. El tarro de pintura en medio. ¿Así? Así es, que tener un poco de presión. Ahora lo único que falta es llevar todo ese bol con el tarrito de pintura, el recipiente pequeño y el plástico tensado expuesto al sol. Bueno, qué interesante lo que me estás diciendo. Voy a hacer lo que me dices. Ya Y vengo. vamos a esperar 1 hora. Ya. Ya pasó 1 hora. Y ahora sí, vamos a ver qué ha pasado. A ¿Qué ver. puedes ver en la superficie, Isaac? Veo que hay unas partículas de agua. Debe ser por la evaporación del sol ahí que quemó y... El sol no quemó, el sol calentó el agua. ¿Verdad? generando Calentó el agua y eso ha producido que se vean acá como agüita, ¿no? Como partículas de agua, tú lo has dicho. Ahora, ¿qué tal si sacas el plástico? Y vamos a ver qué pasó adentro. A ver, dame un ratito. Saco esto. A ver, mira, se ve bien chévere. A ver, Todas las adentro. gotitas de agua. Adentro hay gotitas de agua también. Y ¿Qué hay con el recipiente? se ha llenado. Ahora se ha llenado. Inicialmente, hace 1 hora estaba vacío. Sí. ¿Por qué crees que pasó eso, Isaac? Bueno, la evaporación hizo que hayan gotitas de agua. De repente esas gotitas empezaron a caer. Y se Exacto. llenaron. Y así es como se producen las lluvias en todo el planeta. Tienes mucha razón. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora es momento de ver un resumen de todo lo aprendido. Vamos a verlo. Resumiendo,
El agua es el elemento natural más abundante sobre la Tierra. Aproximadamente ocupa el 70%, del cual solo el 97.5% es salada y el 2.5% es agua dulce. El agua se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Posee bipolaridad, es decir, un lado negativo y otro positivo. Las características del agua son acción disolvente, elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas, elevado calor específico y mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. Finalmente, no olvidar que el agua es elemental para todas las reacciones biológicas. Por eso, es importante conservar y que las personas utilicen el agua con más cuidado. Sí que era importante el agua, ¿verdad, chicos y chicas? ¡Así es! Sin el agua no existiría la vida, no existiría nada, ni Tocino, ni las chicas y chicos de Aprendo en Casa. Nada de nada. Exacto, así de importante es. Las propiedades del agua permiten que sea fundamental para que exista vida en nuestro planeta. Por ejemplo, la capacidad del agua de absorber calor es mayor a la de otros líquidos. Asimismo, es capaz de entibiarse más lentamente cuando recibe luz solar y se enfría más lentamente mientras libera calor durante la noche. O sea que este frío que siento, provocador de chocolatito caliente, puede pasarme cuando me lo tome. Así es, el calor que se almacena en el agua incrementa su temperatura. Es por eso que los camellones son tan importantes en la agricultura. Porque en estos canales el agua actúa como un regulador que atenúa el efecto de las heladas en las plantas. La cantidad de calor almacenada en estos canales durante el día, junto al elevado calor específico del agua y a la misma radiación solar, serían los causantes de este efecto. Bien, Rodrigo. Ahora te has vuelto un experto en agricultura y en controlar el agua para el beneficio de la humanidad. Todavía no tan experto como los agricultores y agricultoras de nuestro país, pero ya aprendí que debemos cuidar el agua, no hay que malgastarla, porque es lo más importante que tenemos y fundamental para la vida en nuestro planeta. Es verdad. Recuerda, si no hay agua, no existiría nada. Ni Tocino, ni Rodrigo, ni nada. Y ahora les dejaremos el siguiente reto. Tienes que elegir una de las propiedades del agua y explicar cómo es que ésta mantiene la vida en la Tierra. Y recuerden guardar todo en el portafolio. ¿Listo para ese chocolatito caliente, Tocino? ¡Oh! ¿Ya calentó el agua? Sí, porque ya calentó nuestra sagrada y saludable agua. ¡Oh! Como agua para el chocolate. ¡Oh, oh, oh, oh! Y abríguense en casa también. Nos vemos la próxima. ¡Chao, chao!